Decía ya al inicio que hubo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, no solamente con morenistas, sino también con representantes de la oposición, como el caso del senador del PAN, Ricardo Anaya, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo les fue en esta reunión de ayer? Hace mucho que no veíamos civilidad con la oposición, senador, es decir, del gobierno a la oposición. ¿Cómo les fue ayer? Sí, el tema que dominó en la reunión fue Donald Trump. Ajá. Y digamos, lo que nosotros planteamos en esa reunión es que estamos convencidos de que así como es no solo posible, sino saludable que las oposiciones y el gobierno tengamos diferencias, y la lista de diferencias pues es larguísima, Ujú. también tenemos una coincidencia, y la coincidencia es que queremos defender a nuestro país. Es real, Azucena, que a partir del 20 de enero que tome protesta Donald Trump, podría cambiar de manera radical la vida de la República, la vida del país, porque Donald Trump ha hecho tres amenazas que no son una cosa menor. O sea, en primer lugar, ha amenazado con deportar a millones de mexicanas y mexicanos que están en Estados Unidos. Ujú. Y eso puede implicar tragedias terribles en el orden familiar. Imagínate familias No, claro. separadas. Segundo, No, y luego dice Trump, si no las económicamente, separo, las mando a todas. Los mando con eco- papás y con niños, hijos, todos. millones de Ujú, familias en México dependen económicamente de las remesas ujú. que mandan Sí. nuestras paisanas y paisanos que están en Estados Unidos. Entonces, esa primera amenaza donde él dice que va a usar a los militares para deportar Ujú. a particularmente mexicanos, porque somos obviamente mayoría los mexicanos que están en Estados Unidos, pues es una primera cosa peligrosísima para el país. La segunda amenaza que ha planteado también con claridad es inclusive la de incursiones militares en México. Y eso es algo que por supuesto rechazamos. Una cosa es que haya colaboración para juntos combatir el crimen Ujú. organizado, porque es verdad, las armas vienen de Estados Unidos y efectivamente la droga cruza de México hacia Estados Unidos. Una cosa es que trabajemos en conjunto y otra cosa es que este señor crea que puede venir a violar la soberanía mexicana. Ujú. Exacto. Entonces, ¿Qué les se pidió la habló. secretaria o cuál fue el planteamiento, senador? Y la tercera, y con eso Ah, sí, concluyo sí, sí, adelante, para adelante. responder tu pregunta, es el tema comercial. Ujú. O sea, nosotros somos un país que el 80% de lo que exportamos lo exportamos a Estados Unidos. Entonces, un arancel del 25%, no hago el cuento largo, Sí. literalmente quiebra a la economía mexicana. Y esas Ujú, son las tres amenazas que él ha hecho. ujú. Entonces, el consenso que hubo en la reunión, tanto a partir del planteamiento de la secretaria como de nuestro propio planteamiento desde la oposición, fue que así como tenemos muchísimas diferencias con el gobierno, que aquí nos has dado oportunidad de explicarlas, Ujú. tenemos una coincidencia y es cerrar filas como mexicanas y mexicanos frente a esta amenaza. Claro. Entonces, el acuerdo fue ese. Frente a una amenaza extranjera que puede lastimar a las familias mexicanas, vamos a jalar todos juntos. Yo hacía referencia, si tú entras al pleno del Senado, hay muchas cosas que están Ujú, en letras doradas, pero las más grandes son esta frase que hace 200 años ujú. pronunció Vicente Guerrero, el entonces virrey de la Nueva España, a través de su papá, Pedro Guerrero, le ofrece un indulto. Y Vicente Guerrero pronuncia esa frase tan famosa cuando Ujú. dice, la La pa- palabra de mi padre es sagrada, pero la patria es sí, primero. Y correcto. ese es el ánimo que Ujú. tenemos desde la oposición. La Ahora, patria es primero y vamos a jalar parejo frente a las amenazas de este populista que quiere lastimar a México y que es Donald Trump. ¿qué significa jalar parejo, senador? Es decir, los estados de la República, donde van probablemente a regresar migrantes, van a tomar acciones, va a haber un discurso en conjunto, en bloque. ¿Qué significa en los hechos? Bueno, se plantearon varias cosas. Ujú, Se planteó que nosotros como senadoras y senadores debemos realizar una reunión interparlamentaria ujú. con senadoras y senadores de Estados Unidos para sensibilizarlos sobre la circunstancia que está ocurriendo. Es decir, que no Bien. Ujú. solamente sea el gobierno federal a través de la titular del Ejecutivo, sino que también las senadoras y Muy senadores bien, de claro. manera proactiva Ujú. podamos generar una relación con nuestros pares y sensibilizarlos del absurdo que representaría el cumplimiento de estas amenazas Ujú. y también sensibilizarlos de que en México
no va a haber fracturas, no va a haber divisiones cuando se trate de una amenaza del exterior. Claro. Segundo, pues no politizar estos temas a la mala, que nadie trate de lucrar a la mala con una tragedia. Al contrario, si esto empezara a suceder, si empiezan a deportar paisanas y paisanos, pues que todos hagamos el esfuerzo. El PAN gobierna algunos estados, Morena gobierna otros, el PRI gobierna otros, Movimiento Ciudadano gobierna otros. Es jalar parejo, porque las deportaciones implicarían pues recibir a la gente que viene de Estados Unidos. Lo que tú decías, pueden ser familias enteras Sí. o pueden ser familias que queden divididas. Ujú. Eso de las familias enteras en realidad es muy difícil, porque en un operativo como los que él está planteando, no vas a encontrar a la familia reunida en el mismo lugar al mismo tiempo. Y Ujú. muchas veces los hijos, en algunos casos, ni siquiera hablan bien Sí, español. sí, sí, Están en Estados totalmente. Unidos desde toda la vida. Entonces, aún con los papás deportados, no les queda de otra más que optar por quedarse allá. Sí, Y bueno, sí, pues ahí viene es una no solo la tragedia por tragedia donde quiera que económica, se le sino vea, la tragedia, humanitaria, exacto, humanitaria. comercial, a gran escala y a pequeña escala. El comercial me refiero financiera a las familias que reciben y envían Exacto. remesas a los países, porque sí, pierde Estados Unidos, pero nosotros perdemos muchísimo más. El drama familiar de tenerse que separar. Sí, una situación de Creo que mucha... ahí le das al clavo, Azucena. Ujú. Pierde Estados Unidos, pero nosotros perdemos Sí, muchísimo no, más. O sea, bueno, sí tenemos que entender la dimensión. claro. Dicen algunos, no, es que si nos ponen aranceles, nosotros se los ponemos de regreso. Pues sí, Sí, nada más no, que no, bueno. resulta que Estados Unidos a México le exporta el 15% Ujú. de sus exportaciones, nosotros a ellos el 80%. Y para nosotros representa más del 40% del PIB y para ellos no llega ni al 10% del PIB. Entonces, no, Sí, para ponerlo en hay que términos ponerlo en proporción. prácticos, Ajá. el golpe económicamente hablando, a nosotros un arancel nos duele exactamente 30 veces más Exacto. de lo que a ellos les duele un Ujú. arancel. Entonces, si es una situación de emergencia, tenemos que entender, hay dos posibilidades, claro, que el señor esté blofeando y no cumpla ninguna de sus amenazas, ojalá, y que Ujú. el país continúe como hasta ahora, pero también está la posibilidad de que deporte a la gente, de que establezca los aranceles, de que viole nuestra soberanía, Y hay que y en estar esa preparados. circunstancia, así como tenemos 50,000 diferencias con Morena, Muy con su bien. Ujú. gobierno, en este tema, por supuesto que vamos a jalar parejo Correcto. como mexicanas y En mexicanos. este, y me parece que en el de la inseguridad también, como se mostró en la mesa donde se sentaron prácticamente todos los gobernadores a coordinarse con el gobierno federal como debió haber sido siempre, senador. Es decir, esta es la segunda Sí, muestra de que la oposición sí coopera, sí quiere entrarle a la cooperación. y es que queremos que le vaya bien al país, Azucena, Ujú. queremos que la gente pueda salir a la calle tranquila, queremos que crezca la economía, que la gente tenga chamba, que sube el ingreso, eso es lo que queremos. Ujú. Por supuesto que cuando vemos que el gobierno se desvía y hace cosas que provocan exactamente lo contrario, pues nuestro trabajo, aunque no les guste, es señalar sus Claro. torpezas, levantar la voz y hacer nuestro trabajo como oposición. Pero sí hay una diferencia entre el gobierno federal y las cámaras, ¿no, senador? Es decir, el gobierno Bueno, federal está tratando de tender puentes y en el Congreso, pues, híjole, parece que nada más no se puede. La presencia de la propia secretaria de Ajá, Gobernación el ajá. día de ayer es una buena señal. Vino al Sí, Senado, muy bien. estuvo ahí 4 horas con nosotros, hablamos de muchísimos temas. Fue una reunión Bien. en A ver, donde, nada más para que me definan la reunión. Ahora tú. En la línea, Ricardo, yo le pedí al senador cómo definiría la reunión con la misma secretaria que en el sexenio pasado fue secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, con distintas instrucciones por parte de la Presidencia de la República. Pues hay una diferencia, senador. ¿No? ¿Segunda? ¿Segunda vez? sí hay una Perdóname, adelante. diferencia, Ajá. sí hay una diferencia, Azucena. Ella llegó con disposición, escuchó todo lo que tanto la oposición como las y los senadores de Morena y quienes son integrantes de esa coalición quisimos decir. No hubo restricciones al tiempo. Es decir, eso lo celebro. Y segundo, ella misma planteó, digamos, con humildad la necesidad de que frente a un tema como una amenaza extranjera podamos estar Mm. todas y todos unidos. Entonces sí creo que hay una diferencia. Ahora el reto, como siempre,
pues es pasar del dicho al hecho, que lo que ahí se habló, Así es. efectivamente, pues en los hechos se pueda materializar. En este y en muchos otros temas, senador, por supuesto, el tema de no atropellarlos en el Congreso, también tendría que haber un compromiso de no usar la aplanadora cada vez que ellos quieren evitar una discusión, se tenga o no se tenga razón. Es decir, hay muchos otros temas pendientes. Bueno, pues de hecho salió a ¿Sí? propósito de eso, en algún momento se le preguntó, si no mal recuerdo, lo preguntó la senadora Barrales de Movimiento Ciudadano, si estaban pensando hacer una reforma en materia electoral. Ajá. Y lo que la senadora Barrales le dijo fue, oigan, una reforma que cambie las reglas en materia electoral, pues tendría que salir por consenso, ¿no? No sería Sí. correcto que quieran atropellar Otra a la vez. oposición. Y ella dijo, no la hemos mandado justamente porque no hay consenso en un tema como ese. Buscaríamos construir un acuerdo Ujú. entre todas las fuerzas políticas. Entonces, tienes razón, ahí está otro ejemplo concreto. El reto, como te decía hace unos minutos, es pasar del dicho al hecho. Lo que Ujú. nosotros esperamos es que efectivamente veamos un cambio de actitud. Prácticamente es seguro que hoy ya vamos a cerrar el periodo de sesiones Ujú. y que a partir del próximo periodo encontremos una disposición distinta, porque sí hay que decirlo, la capacidad destructiva de Morena durante este periodo Uf. de sesiones fue brutal. Digo, acabaron con el Poder 270. Judicial, militarizaron la seguridad Aquí pública. decía el Universal, 72 cambios a la Constitución en 3 meses, Oye, pero ¿y senador. qué cambios? Ajá, Acabaron con sí. los organismos autónomos, o sea, sí hay, y por eso lo decíamos ayer, ¿no? Diferencias tenemos miles con el gobierno, la manera en la que nos han ido llevando hacia un régimen de corte autoritario, pero así como tenemos diferencias, bueno, también tenemos esta gran coincidencia, que Ujú. es el cariño y el amor al país y el reconocimiento de que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos puede representar no solo un riesgo, sino que se puede Claro. materializar en consecuencias muy dolorosas para el país. Y en Bueno, eso, por sí. supuesto, vamos a entrarle. Ojalá que se permee a la Cámara y que dejen de recordarse el 10 de mayo y que si están borrachos y que se van a golpes. Bueno, ha sido un espectáculo muy penoso. Ojalá que estas dos reuniones, la de gobernadores y con ustedes y la secretaria de Gobernación, sean el arranque de buenos acuerdos, de un diálogo de altura político y que dejen de hacernos pasar vergüenzas a los ciudadanos. Senador, Tienes razón, Azucena. muchas gracias como siempre, Me dio Ricardo. gusto saludarte Gracias, igualmente. Ricardo Anaya. Buenos días.